Voy a abrir un archivo nuevo, acá iso.dwt. Voy a hacer dwg. ¿Qué está pasando acá? dwg units. Como siempre, vamos a configurar en metros. Bueno, voy a dibujar rápidamente, sencillamente, unos muros. Lo hice con cualquier medida, no, vamos a hacerlo con medida. Voy a arrancar en el origen 0,0 y voy a dar, vamos a hacerlo con línea mejor. 0,0. Vamos a darle 6 metros en este sentido. Vamos a hacer de 6 por 4, un rectángulo, una habitación. Bien, ahora voy a hacer un offset de punto 2 para dar un espesor de 20 centímetros a los muros. Me voy a venir acá, así, todos para adentro. Voy a recortar estos detalles. Bien. Ahora voy a hacer una línea acá en el centro que me va a servir de referencia y la voy a copiar . 0,75 a la derecha y 0,75 a la izquierda. Con esto lo que voy a hacer es tener una abertura de una ventana de 1,50 m. Borro aquí y voy a venir, voy a hacer una línea que me va a servir de referencia acá. Voy a venir punto 15 centímetros y me corro para acá y voy a copiar esta línea punto 9 para que sean 90 centímetros. Voy a borrar esa cortita que hice acá, la selecciono, la borro. Siempre que hago líneas que sirvan para tomar medidas, al toque las borro, porque después si no se le empiezan a encimar líneas y eso le genera problema en el dibujo. Voy a cortar aquí y voy a cortar acá. Bueno, acá tengo armados los muros, los voy a seleccionar, voy a venir a propiedades de capa. Este es un archivo nuevo, así que lo estoy aprovechando para hacer como un breve repaso rápido de dibujo. Voy a crear una capa nueva que se va a llamar muros corte. Y le voy a dar un color, por ejemplo, verde. Aceptar. Voy a seleccionar todas estas entidades. Voy a venir aquí y lo voy a poner en muros corte. Bueno, voy a crear otra capa que se llame muros vista. Le voy a dar otro color, por ejemplo, amarillo. Y voy a trazar las líneas de los muros que están en vista. En este caso hay una ventana. Entonces, estas dos líneas no están en corte, están en vista. Voy a venir a muros vista. Voy a crear otra capa que se llame umbrales y solias, que sea para marcar dónde empiezan y terminan los pisos. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle otro color, pongamos el celeste este,
y voy a crear aquí dos líneas que correspondan a una solia. ¿Saben lo que es una solia? Una solia es el elemento que se coloca en el piso, en el solado, en general debajo de las puertas para separar un piso de otro. Puede ocupar o todo el ancho del muro o a veces ser apenas una varillita finita que se la suele colocar debajo de donde queda después la puerta cuando está cerrada para que no se note. Y es una forma de hacer los cortes de los pisos. O cuando uno coloca pisos, aunque sea el mismo piso, si yo empiezo colocando el piso desde esta habitación y me quiero ir por los pasillos y a las otras aulas y todo, voy a tener cortes y voy a llegar de formas que no sean convenientes. Entonces, uno va cortando en general en cada habitación los pisos de esa manera. En el caso de dos pisos que están al mismo nivel, se llaman solias, ese elemento de corte. En el caso de pisos que están a distinto nivel, se llaman umbrales. Bueno, vamos a poner esto entonces en la capa, umbrales y solias, porque entonces aquí vamos a tener una puerta y acá vamos a tener una ventana. Bien, si queremos, vamos a hacer una capa más que se llame muros relleno. Yo para mostrarles así como rápidamente, vamos a darle acá un color gris. Voy a venir acá al sombreado. Voy a venir a designar puntos. Voy a elegir, como sombreado, voy a elegir este que dice definido por el usuario, acá al final, bajo todo, y encuentro este que dice usuario, hago clic acá, tengo entonces definido por el usuario, después vamos a ver las dimensiones, voy a designar puntos, voy a picar dentro de los muros, dentro de los dos muros, y ahora voy a editar el ángulo, le voy a dar 45 grados, Enter, y fíjense que acá están en un valor de separación de 1 metro, por eso las líneas están tan separadas. Vamos a darle 0.04, por ejemplo. Fíjense que ahí queda algo más proporcionado con lo que podría ser este dibujo. O 0.03, Enter. Acá vamos a dejar el color por capa, el color de fondo ninguno. Uno puede darle también un color de fondo, pero en este caso lo vamos a dejar así. El tipo es definido por el usuario, transparencia no le vamos a dar y ya teníamos configurado el ángulo y la dimensión. Bueno, vamos a dar cerrar creación de sombreado y voy a seleccionar estos dos sombreados que creé. Voy a venir a inicio y los voy a colocar en la capa muros relleno. Fíjense cómo vamos rápidamente dibujando bien. Bueno, vamos a crear una ventana. Vamos a venir a, por ejemplo, podemos crear una capa que se llame carpinterías. Vamos a crear la capa carpinterías. Fíjense que como estaba seleccionado acá la capa muros relleno, cuando yo puse nueva capa, la nueva capa es como que toma todas las propiedades de la capa que estaba seleccionada. Eso, cuando ustedes le den como muchas propiedades a las capas, espesores de línea, colores, tipos de línea, que ya vamos a ver más adelante, puede generarles problemas porque cuando copian una capa, si no se acuerdan de poner en cero, digamos, todos los otros valores, van a estar duplicando valores ya configurados de otra. Entonces, lo que conviene hacer siempre, yo la voy a eliminar esta capa, la voy a seleccionar y voy a venir acá a suprimir capa. Cuando vayan a crear una capa, fíjense que esté ubicado en la capa 0, para que copie los valores de la capa 0, que es como la capa que tiene todos los valores por defecto, y de ahí vamos a configurar lo nuevo. Entonces hago una nueva capa y le pongo carpinterías. Vamos a darle otro color, elijamos azul. Bueno, aceptar. Ahora vamos a dibujar, ya habíamos dibujado en algún momento. Hay muchas formas de hacerlo, yo lo voy a hacer de forma sencilla. Voy a trazar un rectángulo hasta
el centro del espesor del muro. Y ahí voy a venir, eso es como para tomar una idea de dónde voy a crear la carpintería. A su vez, voy a venir y voy a trazar una línea a la mitad de este rectángulo y otra línea aquí a la mitad. Voy a venir y voy a hacer un rectángulo aquí de, por ejemplo, 0.04. Lo voy a dar hasta aquí abajo, cierro y cierro. En realidad esto, lo voy a seleccionar, lo voy a borrar, lo podría haber hecho con una polilínea para que me quede hecho tipo ya el rectángulo. Entonces voy a darle 0.04, bajo, hago clic aquí y ahora clic derecho y pongo cerrar. Entonces ya tengo hecho este marquito de la hoja como una polilínea. Ahora voy a copiarlo a este marco de la hoja y lo voy a poner de la mitad de la carpintería hacia... No, perdón, lo voy a copiar desde la mitad de este marco y lo voy a ubicar en la mitad de la carpintería. Y voy a hacer una línea que va a representar el vidrio desde el marco hasta el otro marco. ¿De acuerdo? Y por último voy a hacer un rectángulo más que abrace esa hoja. Entonces ahora tengo el rectángulo que envuelve la hoja, tengo los dos marcos y tengo la línea que representa el vidrio. Bien, voy a venir y voy a desplazar todo esto una medida conocida, por ejemplo, 0.1, o sea 10 centímetros. Y ahora voy a borrar todo esto que hice acá. Voy a volver a desplazar esto desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Lo voy a seleccionar y lo voy a copiar hasta este punto. Entonces fíjense que ahí se ven dibujadas las dos hojas. Bien, bueno, ahora voy a hacer de vuelta el rectángulo que los contiene y seleccionando, fíjense que acá me está como molestando el sombreado, entonces lo voy a frizar a la capa sombreado o lo voy a apagar directamente para que no me moleste. Y yo cometí claramente un error. A ver, ¿qué pasa si apago la capa 0? No, no lo cometí de casualidad, que podría haber sido borrar esta línea amarilla de los muros vistas, cuando borré lo otro. Entonces, para no cometer ese error, voy a borrar, voy a desactivar la capa muros vistas, voy a volver a activar la capa 0, y ahora sí, selecciono esta carpintería, y lo que nosotros hacíamos era crear un grupo. ¿Bien? Creamos el grupo. Perfecto. Acá tenemos el grupo de la ventana. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la puerta. Vamos a apagar la capa umbrales y solias. Vamos a crear con una polilínea. Voy a crear un rectángulo. Para la puerta le voy a dar 8 centímetros. 8 centímetros. 0.04. Acá voy a tomar la referencia así y voy a hacer clic derecho y voy a poner cerrar. Entonces ya creé el marco. Bien, voy a copiar este marco del otro lado. Ahora voy a crear otro rectángulo que va a ser la hoja de la puerta hasta la mitad. Voy a seleccionar este rectángulo, voy a venir a girar. Le voy a dar como punto base, como me pide aquí. Ahora voy a cerrar las propiedades de capa que me están molestando. De vuelta, selecciono el marco, voy a girar, le doy el punto base aquí y puedo o escribir el ángulo de 90, porque quiero rotarlo 90 grados, o como tengo activado el modo ortogonal, directamente puedo venirme así como hasta arriba
y hacer clic. Bien, ahora, ¿qué nos faltaba? Hacer el arco. Vamos a poner el arco desde el centro, inicio, fin. Vamos a darle centro, inicio y fin. Y fíjense que acá se produce este pequeño problema geométrico, pero como es un arco de representación, directamente podemos borrarlo acá. Lo cierto es que en la realidad esta hoja probablemente termine en realidad donde da el arco este, porque eso cuando la cierren, si no les va como a chocar aquí. Es una cuestión de ángulos. Cuando viene barriendo la puerta, si la puerta es totalmente perfecta y no tiene luz, ni siquiera va a poder abrir, porque cuando quiera abrir va a empezar a rozar por el espesor que tiene. De todos modos, nosotros estamos dibujando planos que están pensados para hacer en una escala 1 en 100, entonces no va a haber diferencia con esto, está bien dibujado así. Bueno, voy a seleccionar todas las entidades estas y voy a agruparlas de vuelta. Y tanto la ventana como la puerta las voy a colocar en la capa carpinterías. Y ya puedo activar de vuelta umbrales y solias, muros vista y muros relleno. Bien, aquí tengo entonces dibujada una habitación básica y es más o menos todo lo que hemos aprendido hasta acá. Dibujar con precisión, crear capas, configurar los colores de las capas, crear el sombreado, dibujar las carpinterías y crear grupos.